Buenas tardes, compañeros de la comunidad internacional. El día de hoy, los integrantes del grupo NextJS de la asignatura Comunicaciones Digitales de la Universidad Industrial de Santander vamos a exponer cómo utilizar el modelo de capas en un subsistema o en un sistema. Los integrantes del grupo son los siguientes: Jorge Manuel Barrios, mi persona. Reinaldo Ortiz y quien les habla, Sebastián Nieto Cárdenas. Pero vamos a dar una pequeña introducción sobre qué es un modelo de capas. Bueno, para hablar sobre el modelo de capas, primero debemos saber que es una metodología que se utiliza para reducir la dificultad a la hora de realizar un sistema de comunicaciones. Es decir, para cuando tengamos un sistema de comunicaciones como tal y existe alguna falla, se puede detectar fácilmente. Es útil para hallar fallas en nuestro sistema. El modelo de capas describe el funcionamiento de los protocolos que se producen en cada capa y a su vez describe la interacción entre las diferentes capas. El modelo de capas no solo se utiliza en el modelo OSI, sino internacionalmente en diferentes tipos. Por ejemplo, en una empresa de mensajería existen las seis capas que utilizamos en este mismo modelo de Simulink que vamos a implementar más adelante. Cada grapa o cada grupo de la asignatura le fue asignado un orden específico para realizar o explicar cada capa. Para el grupo de Next.js tenemos el siguiente orden. Primero vamos a hablar un poco sobre el transmisor, el canal, el receptor, la modulación PCM, la cuantización, la companción, el muestreo y por último la fuente de voz. Ahora explicaremos un poco el montaje de Simulink que hemos realizado, en el cual está la etapa de transmisión canal receptor, la de modulación PSM y todas las capas que vamos a explicar más adelante, la de muestreo, explicaremos más adelante. Vamos a dar una breve introducción de qué es la modulación PCM. La modulación PCM o modulación por impulsos codificados es un procedimiento de modulación utilizado para transformar una señal analógica en una secuencia de bits. En nuestro caso, nuestra señal analógica de prueba va a ser la voz humana. Bueno, ustedes se preguntarán qué es una señal digital. Compañeros, ¿nos puede dar una breve reseña de qué es una señal digital? Una señal digital es una señal discreta en tiempo y en amplitud. En el siguiente ejemplo podemos ver una señal de tipo analógica, a la cual se le ha aplicado la modulación PCM. Los aspectos más importantes que podemos notar de este gráfico es que el muestreo y la cuantificación de la onda senoidal se ha realizado de manera óptima. Bueno, ahora el muestreo. El muestreo consiste en tomar muestras o medidas del valor de la señal n veces por segundo con la que tendrá n niveles de tensión en un segundo. Es decir, de coger el tiempo y reemplazarlo por un n veces por un t, reemplazarlo por nts, que es un periodo de muestreo. Además de este periodo de muestreo que se necesita, la frecuencia de muestreo tiene que ser mínimo 2 veces mayor a la frecuencia máxima que se encuentre en la señal. En nuestro caso, la secuencia de la voz. Si empezamos a muestrear con valores 2 o 4 veces mayores que la de Nyquil, la señal de la entrada y la salida va a ser mucho más parecida. Además de eso, algo muy útil es mantener el valor de la muestra en un puente entre discreto a continuo. Esto es lo que realiza un retenedor, ya puede ser de orden 0 o de orden 1. En las comunicaciones de orden 0 es el más utilizado. Otra capa que vamos a trabajar es la de cuantización. Para hablar un poco la definición de qué es la cuantización, podemos ver que la cuantización se asigna un determinado valor discreto a cada uno de los niveles de tensión obtenidas en el muestreo. Cada
Como las muestras pueden tener un infinito número de valores en gama de intensidad de la voz, gama en la que un canal telefónico es aproximadamente de 60 dB. Eh, Esto pues en relación con la tensión de 1000 a 1 con el fin de simplificar un proceso. Lo que se hace es aproximar el valor más cercano a una serie de valores predeterminados. Para realizar esta tarea en Simulink encontramos las siguientes cajas: el Uniform Decoder y el Uniform Decoder. Más adelante, cuando ingresemos al AMALab, vamos a ver cómo se utilizan estas cajas y cómo darle un adecuado uso. La compasión es otra capa muy importante en este proceso, la cual consiste en el procesamiento de señales audio analógico, telecomunicaciones y termodinámica. La compasión o compassion es un método aplicable a señales para mejorar la transmisión de las mismas en canales limitados. Esta está formada por dos procesos, la comprensión y expansión. Como podemos ver, se encuentran las dos cajas que vamos a utilizar en MATLAB, en Simulink. El Allow tipo A es el más utilizado en Colombia y en Europa. El tipo U puede ser más utilizado en los Estados Unidos. Siguiendo con el proceso, y como podemos ver en la pantalla, tenemos un montaje en Simulink realizado. ¿Pero qué tiene en especial este montaje? Este montaje ya cuenta con cada una de las capas que debemos analizar. De acuerdo con el orden asignado por el profesor, nuestro grupo tiene que analizar primero la capa de modulación PCM. Nos dirigimos un poco a cómo funciona y qué elementos tiene este modulador PCM. Como podemos ver en la pantalla, la modulación PCM es una modulación muy sencilla. Ella recibe datos de forma serial y los analiza o los envía nuevamente en forma de paquete de datos. Si abrimos un poco, estos datos van directamente al integer to bit. ¿Qué es lo que hace este integer to bit? Él codifica la señal que viene y la entrega de forma binaria, para nuestro caso en una señal de 8 bits, paquetes de 8 bits. Como podemos ver acá, lo que hablábamos del buffer, él recibe la señal y la entrega en ese tipo de paquetes. Y el unbuffer hace la señal, el proceso inverso al buffer, recibe la señal y la entrega de forma serial. Como podemos ver, acá dejamos en 0 porque él tiene que entregar de forma serial. Bueno, ahora continuamos con la etapa del transmisor y receptor y del canal. Entonces, primero, ¿qué viene al transmisor? Primero el unipolar, to bipolar, como sabemos, vienen en paquetes de 8 bits. Entonces, esos bits los tenemos que pasar de bits a 1 y menos 1, como si fueran voltajes de continuo. El transmisor, como tal, ahora entramos al transmisor. El transmisor, ¿qué hace? Amplifica la señal para ser transmitida por el canal. Esta tiene una ganancia y luego pasa por un filtro pasabajas que será de orden 32 para poder tener una señal filtrada más limpia. Ahora vamos a pasar por el canal metálico y vamos a ingresar a este. En el canal metálico, como podemos ver, para hacerlo más real, le colocamos un generador de ruido gaussiano, el cual se suma con la señal que ya viene con una ganancia como tal. Se suma y se pasa por el mismo filtro que utilizamos en la etapa anterior, filtro de orden 32 pasabajas. Filtro digital. Bueno, ahora la última parte de esta capa es el receptor como tal. Como podemos ver
la rata de bits. Bueno, ¿cómo calculamos esa rata de bits? Sabemos que el número de niveles es igual a ¿quién? A 2 por el número de bits. Y sabemos que L va a ser igual a 256. Entonces, ¿a qué va a ser igual RL? RL va a ser igual a R, que es el número de bits, por la frecuencia de muestreo. ¿Qué frecuencia de muestreo vamos a establecer? Como es la frecuencia de la voz, está alrededor de los 4000 Hz o 4 kHz. Entonces se debe estar con el doble, es decir, con Nyquist o con 8000 Hz multiplicado por el número de bits que calculamos de la fórmula de los 256 niveles. Calculamos los 8 bits, multiplicamos los 8 bits por la frecuencia de muestreo, que es de 8000, eso nos da 64000. Y le estamos colocando una ganancia al receptor de 100. En el receptor, pues estamos utilizando un retenedor de orden 0, el cual mantiene el valor de la muestra en un puente de discreto a continuo. Recuerden que lo teníamos de 1 y menos 1. Esto es lo más importante que cabe resaltar de acá, además de la rata de bits que ya hemos calculado. Bueno, ahora como ustedes pueden ver, vamos a analizar la etapa de comprensión o la capa de comprensión de nuestro sistema. Esa capa, ¿por qué está formada? Está formada por un pequeño bloque llamado Allow Compressor y Allow Expander. Pero vamos a definir un poco cuál es la función que cumple el Allow Compressor. Ese Allow Compressor en sí crea pasos de cuantización en función de los niveles de la señal según de la ley A. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál es la ley A? La ley A es un protocolo basado en un número adimensional. En un número adimensional utilizado para estándares de comunicaciones europeos. Como podemos ver, es de 87.6 y lo ingresamos en nuestro Allow Compressor. Nuestro Allow Expander tiene una función la cual cuantifica la señal según la ley A. O sea, podríamos decir que es el proceso inverso que hemos realizado. Ahora continuamos con la capa de cuantización. En la capa de cuantización, ¿cuál estamos utilizando? Estamos utilizando el Uniform Encoder y Uniform Decoder. Entonces, se preguntarán qué realiza cada uno. El Uniform Encoder es el que se encarga de darle a cada nivel de cuantización un número de bits dado. Y el Uniform Decoder es el proceso inverso. Es decir, se encarga de darle a un número de bits determinado un nivel de cuantización como tal. Esta cuantización puede ser uniforme o no uniforme. Uniforme es que ya tiene un paso dado independientemente de la señal. El no uniforme se adapta al paso de la señal como tal. Pero este tiene una regla, lleva una regla. Y esta regla es la de la ley A, la cual ya hemos explicado. Pero además también podemos decir que es una función logarítmica de un valor dado como tal. La última etapa de este modelo de capas, el muestreador. El muestreador como tal, como podemos verlo, tiene 1 sobre 8000. 1 sobre 8000 que viene siendo el periodo de muestreo como tal. 1 sobre 2 por la frecuencia de la voz, que es de 4000. Ahora como podemos ver en imagen, tenemos todo nuestro montaje realizado y vamos a simular con una señal de entrada de una onda seno. ¿Qué esperamos ver a la salida? Obviamente recuperar nuestra señal que hemos enviado. Para esto vamos a utilizar la herramienta Simulink Simular y vamos a analizar el comportamiento en un osciloscopio que lo tenemos en esta parte. ¿Qué vamos a ver en ese osciloscopio? Tenemos la señal de entrada, vamos a ver la señal muestreada, vamos a ver una señal que va después del Uniform Decoder y obviamente la señal de salida.
Ahora vamos a Scope y a ver el análisis o el funcionamiento de nuestro sistema. Bueno, ahora como tal podemos ver lo que bota Simulink. La primera, la que está en la parte superior, es la señal, la entrada analógica, el seno que estamos ingresando. Acá la señal que se está recuperando. Y acá podemos observar en el tercer y cuarto cómo a medida de cierta cantidad de segundos se van restableciendo las señales, están pareciendo cada vez más igual. Durante un tiempo aproximado de 3 minutos hemos analizado de que ya son iguales, analógica y digital. Como podemos ver, la amplitud hasta el momento está siendo de la mitad, pero más adelante sale completa, como tal. Como tal, podemos tener unas conclusiones. Se recupera la señal como tal, solo que se ha afectado un poco la amplitud, la cual puede ser afectada por el orden del filtro o la magnitud de este. También la frecuencia de muestreo como tal, que a veces cuando se escoge la frecuencia de muestreo exactamente la de Nyquist, no se recupera la señal nítida como tal. Ya al aumentarse unas 4 o 6 veces Nyquist, es decir, unas 8 o 12 veces la frecuencia máxima de la voz o de seno como tal. Y pues como conclusión general, que es mucho más fácil encontrar fallas con un modelo de capas, ya que si algo no está funcionando se puede revisar capa por capa y se encontrará más fácilmente una solución como tal. Bueno, agradecemos a toda la comunidad internacional que accedió a este video. Esperamos les sea muy útil para su proceso de formación académica. Si tienen algún comentario o alguna sugerencia, dejamos nuestros correos electrónicos. Con gusto les responderemos y muchas gracias.